Muy buen día a todos, les damos la bienvenida a todos los oyentes a nuestro programa Abogados en Apuros. Me presento, soy la conductora Prisma Mesa y el día de hoy 26 de septiembre del año en curso, siendo las 9:30, damos inicio una vez más a nuestro programa. El día de hoy me acompaña mi compañero Carlos para hablarles sobre el tema de la sucesión legítima. Muy buen día, compañero Prisma, sean todos bienvenidos a Abogados en Apuros. Estamos muy contentos de transmitir este día a los estudiantes de Derecho un tema muy interesante del cual hablaremos durante esta sesión con la participación de una de nuestras invitadas que sabrán más adelante. El tema del día de hoy es la sucesión legítima y un poco más. Y recuerden estar activos en nuestras redes sociales y síganos como @turradio_abenapuros en todas las redes sociales, Instagram, WhatsApp y Facebook. Dejamos un chat abierto sobre sus dudas acerca de los temas de hoy. Así es, compañero Carlos, por eso les queremos hablar el día de hoy, lo importante que es para nosotros este tema, así que los invito a seguir escuchando nuestro programa de radio. En primer lugar, les daremos el concepto de qué es la sucesión legítima, compañero Carlos. Para ponerlos en contexto con lo que es la sucesión legítima, es cuando no hay testamento o el que otorgó es inválido o nulo o perdió su validez, cuando el testador no dispuso todos sus bienes, cuando no se cumple la condición impuesta al heredero y cuando el heredero muera antes que el testador. Compañero Carlos, ¿alguna vez escuché hablar de que sin testamento no hay herencia? Platícanos un poco más de la problemática que esto causa. Esto no es del todo cierto, ya que si una persona muere y no dejó testamento, entonces se habría la sucesión legítima, es decir, heredarán los familiares siguiendo un orden de parentesco y de acuerdo a lo establecido en la ley. Muchas gracias, compañero, por aclararme eso. Y en el chat que dejamos en nuestras redes sociales, @erubiel, nos pregunta que existen reglas generales y cuáles son. Buena pregunta de nuestro radioescucha Erubiel. Saludos. Las reglas generales especifican cuándo se abre la herencia legítima. En este caso serían cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió su validez, el testador no dispuso todos sus bienes, no se cumple la condición impuesta al heredero y el heredero muere antes que el testador o repudia la herencia o es incapaz de heredar si no se le ha nombrado sustituto. Y bueno, radio escuchas, ¿qué les pareció esta información? ¿Les surgió una duda? Recuerden que estamos al pendiente de todas ellas en nuestras redes. Y siendo las 10 a.m. en punto, tomamos una pausa para comunicarnos con nuestra invitada y que conocerán más adelante después de esta pausa comercial. Regresamos a nuestro programa de radio y el día de hoy tengo una invitada muy especial que nos acompañará en la emisión de este programa desde el municipio de Villa Corona. Tenemos el placer de recibir a nuestra invitada y gran amiga, la licenciada Jani Santiago. Buenos días, licenciada. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Prisma, muy buenos días. Me encuentro excelente y muy contenta de estar aquí. Gracias por su invitación a su programa de radio. Yo encantada de estar interactuando con ustedes y sus seguidores. Nos alegra escuchar eso, licenciada, y nosotros también estamos contentos de que nos pueda acompañar. ¿Sobre qué nos va a hablar en el programa de hoy? El día de hoy les hablaré sobre la sucesión de suceder ab intestado. Perfecto. ¿Qué tal si nos habla un poco sobre esta sucesión? ¿De qué trata? Claro que sí, Pris. Existen en nuestro derecho común 3 tipos básicos de sucesión: la testamentaria, la intestada y la mixta. La sucesión intestada, también llamada ab intestado, tiene lugar cuando una persona fallece sin haber otorgado testamento o bien si lo ha otorgado. Cuando el testamento es nulo o se ha anulado. En este tipo de sucesión es la ley la que determina qué parientes heredan y en qué proporciones. Estas personas se denominan herederos legales, que son distintos a los legitimatarios. Licenciada, en nuestro chat nos pregunta Valeria Ramos que cuáles son sus características. Entre las principales características de la sucesión intestada se pueden señalar las siguientes.
Es una sucesión hereditaria y por ello es una sucesión a título universal. Se incluyen todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles del causante. Es una sucesión legal, es la ley la que hace el llamamiento a los herederos con independencia de cuáles hubiese sido la voluntad del causante. Y es una sucesión subsidiaria porque solo se abre en defecto en todo o en parte de una sucesión testamentaria, si bien es compatible con esta cuando la sucesión testamentaria se refiere solo a parte de los bienes del causante. Excelente explicación, licenciada. Y díganos, ¿cuándo tiene lugar la sucesión intestada? Los casos contemplados en el Código Civil son los siguientes: cuando uno muere sin testamento o con testamento nulo o que haya perdido después de su validez, cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o en parte de los bienes, o no dispone de todo lo que le corresponde al testador. En este caso, la sucesión legítima tendrá lugar solamente respecto de los bienes de los que no se hubiese dispuesto, cuando falta la condición puesta a la institución del heredero, o éste muere antes que el testador, o repudia la herencia sin tener sustituto, y sin que haya lugar al derecho de acreer. Cuando el heredero es instituido, es incapaz de suceder. Muy buena aportación, licenciada. Muchas gracias por compartirnos estas dudas que surgen sobre el tema. En unos momentos más regresamos con usted. Bueno, en unos momentos seguiremos hablando sobre más temas mientras yo vuelo con mi compañera, pero antes de esto nos iremos a un breve corte comercial. No deje de escucharnos, en un momento regresamos. Continuamos con nuestro programa de radio, amigos, Radio Escuchas. Ya les mencionamos un tipo de sucesión legítima, pero sabemos que también otra clasificación de la sucesión legítima es la sucesión del cónyuge o concubino. Compañera Prisma, ¿nos podría hablar más a fondo de este tema? Claro que sí, compañero Carlos. Bueno, en el Código Civil del Estado de Jalisco establece en el artículo 2930 que el cónyuge que sobrevive concurriendo con descendientes tendrá el derecho de un hijo si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión y no igualan a la porción que a cada hijo debe corresponder. Lo mismo se observaría si concurre con hijos adoptivos del autor de la herencia y los bienes que el cónyuge viudo recibe con motivo de la liquidación de la sociedad económico-matrimonial se consideran como bienes propios. Entonces, en estos casos, en esto que les acabo de leer, en sí el cónyuge recibirá íntegra la porción señalada. En el segundo solo tendrá derecho a recibir lo que baste para igualar sus bienes con la porción mencionada. ¿Y qué pasaría en el caso de que el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes? Bueno, en este caso la herencia se tendrá que dividir en dos partes iguales, de las cuales una se aplicará al cónyuge y la otra a los ascendientes. Pero en el caso de que el cónyuge concurra con uno o más hermanos del autor de la sucesión, estos últimos solo tendrán derecho a alimentos si ordinariamente tuvieran derechos a recibirlos. Entonces, ¿cuál sería el caso para que el cónyuge sobreviviente se quedara con todo? En el caso de que el cónyuge sucederá con todos los bienes, esa falta de descendientes y ascendientes. Excelente. Ahora que nos has explicado la sucesión del cónyuge, en nuestro chat revisé y Samantha tiene una duda. ¿Cuál es la sucesión del concubinato? En cuestión de la sucesión de los concubinos, tendrá derecho a heredar aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge. La persona con quien el autor de la herencia vivió en el mismo domicilio como si fuera su cónyuge durante los 3 años si tuvieron hijos en común o durante 5 años si no los hubieran tenido, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. En ambos casos se deberá entender los años que precedieron inmediatamente a su muerte. Si fueron varias las personas que vivieron con el autor de la sucesión,
como si este fuera su cónyuge, ninguna de ellas heredará. Muchas gracias, compañera. Y esperemos que les haya quedado claro este tipo de sucesión legítima. Y volviendo a los tipos de sucesiones, compañero Carlos, ¿nos ayudarías aportando información de otro tipo de sucesión? Por supuesto. Ahora hablaré sobre la sucesión de los ascendientes. Los ascendientes que pueden acceder a la herencia son el padre y la madre, solo el padre o solo la madre, solo ascendientes de ulterior grado por una línea, ascendientes por ambas líneas, adoptantes con ascendientes del adoptado en forma simple, el cónyuge del adoptado con los adoptantes, los ascendientes con descendientes reconocidos. Cuando no haya descendientes o cónyuge, accederán en primer término a la herencia el padre y la madre por partes iguales. En caso de que sobreviviera solo el padre o solo la madre, éste heredará toda la herencia. Si solo existieran ascendientes de ulterior grado por una línea, se dividirá la herencia en partes iguales. Si los hubiera en ambas líneas, se dividirá la herencia en dos partes iguales, una para los ascendientes de la línea paterna y otra para la línea materna. Estos, a su vez, dividirán en dos partes iguales en porción de la herencia. Compañero, ¿y qué sucede con los adoptantes con ascendientes del adoptado? En este caso, la herencia se dividirá en partes iguales entre los adoptantes y los ascendientes. Y cuando se trate del cónyuge del adoptado con los adoptantes, las 2/3 partes de la herencia corresponden al cónyuge y la otra tercera parte a los adoptantes. Gracias por el dato, compañero. Y en el chat nuestro seguidor Renato nos pregunta si existe alguna excepción. Dando respuesta a su pregunta, sí, existe una excepción y es en los ascendientes que tienen derecho a heredar a los descendientes reconocidos. La excepción se da si el reconocimiento se hace después de que el descendiente haya adquirido bienes, cuya cuantía, teniendo en cuenta las circunstancias personales del que reconoce, haga suponer fundadamente lo que se motivó el reconocimiento, caso en el que ni él reconoce a sus descendientes, tienen derecho a la herencia del reconocido. ¿Habrá ha quedado claro sobre la sucesión de los ascendientes? Paso con mi compañera Prisma. Gracias, compañero Carlos, por esta aportación. Y ahora, para saber más sobre la sucesión legítima, se integra nuevamente con nosotros nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Jani Santiago. Hola nuevamente a todos, sigo encantada de poder seguir aquí con ustedes. Qué bueno, licenciada, y dándole seguimiento al tema de la sucesión legítima, ¿nos podría hablar sobre la sucesión de los colaterales? Claro que sí, Prisma. De manera muy sencilla, esto no es nada más que supuestos de los descendientes que pueden acceder a la herencia, que son solo hijos, los hijos con cónyuge o concubina sobreviviente, los hijos de descendientes de ulterior grado, los descendientes de ulterior grado, los hijos con ascendientes, solo el adoptado en forma plena y simple, y los descendientes, los padres y los adoptantes del adoptado en forma simple. Muy buenas aportaciones, licenciada. Y respecto a esta información, hay una pregunta de una seguidora. Ana Milanés nos pregunta que ¿qué pasa cuando solo acceden a la herencia los hermanos? Es buena pregunta. Solamente estos se heredarán por partes iguales. Gracias por resolver la duda de nuestra seguidora. Y muchas gracias, licenciada, por la información que nos brindó el día de hoy y por acompañarnos en nuestro programa. Espero que se haya sentido cómoda en nuestra instalación y espero pronto volver a coincidir en este programa de radio. Para mí es un placer compartirles mis conocimientos. Estoy contenta de haber colaborado con ustedes. Muchísimas gracias. Y para finalizar con nuestro programa, también gracias a mi compañero Carlos por haber aportado
información para nuestro tema el día de hoy y un gusto estar aquí y poder mantenerlos informados a todos nuestros radioescuchas. Y con esto nos despedimos, querido público que nos escucha. Y esperando que los temas del día hayan sido de su agrado e interés. Y como siempre, deseando que pasen un buen día y excelente inicio de semana.